Mi cumpleaños terminó mal cuando mi madre dijo ella lo merece más y tomé nota. Hola, bienvenidos a MiniserieTube. Antes de empezar con la historia de hoy, quiero pedirte algo pequeño pero importante. Si alguna vez has sentido que das mucho más de lo que recibes, suscríbete al canal y deja tu like. Es un gesto sencillo, pero nos ayuda a seguir compartiendo estas realidades que a veces duelen, pero que necesitan ser contadas. Gracias por estar ahí. Creo que lo que más duele no es el grito, ni el insulto directo. Lo que realmente te rompe por dentro, lo que te va erosionando como una gota de agua constante sobre una piedra, es el silencio, es la indiferencia vestida de normalidad, es darte cuenta de que, en la película de tu propia familia, tú eres un extra que ni siquiera tiene líneas en el guión, mientras otros siempre son los protagonistas, hagan lo que hagan. Todo esto culminó el día de mi cumpleaños número 28. No era una cifra redonda como los 30, pero para mí era importante. Llevaba meses sintiendo que mi vida estaba estancada, trabajando en una oficina contable que no me apasionaba, ahorrando cada centavo para un departamento que parecía cada vez más lejano, y cuidando de mi madre, que aunque no estaba enferma, se había acostumbrado a una especie de invalidez emocional desde que papá murió. Yo era su bastón, su chofer, su cocinera y su paño de lágrimas. Mi hermana menor, Lucía, era otra historia. Lucía era el sol alrededor del cual orbitaba nuestra casa. Caótica, impulsiva, encantadora a ratos y profundamente egoísta siempre. Tenía 25 años y ya había dejado 3 carreras universitarias. Había vuelto a casa de mamá 4 veces tras rupturas amorosas dramáticas y siempre, sin excepción, tenía una crisis existencial que requería atención inmediata. Aquel martes de mi cumpleaños, pedí el día libre en el trabajo, no para irme de fiesta, sino para limpiar la casa y preparar mi propia cena. Puede sonar patético dicho en voz alta, pero sabía que si yo no lo hacía, nadie lo haría. Mamá me había preguntado 2 días antes, ¿qué quieres hacer el martes? Y cuando le dije que una cena tranquila en casa, ella suspiró aliviada. Mejor, hija, así no gastamos. Además, Lucía está pasando por un momento delicado con ese chico, Marcos, y no está para fiestas. Asentí, siempre asentía. Me pasé la tarde cocinando lasaña, la receta de la abuela. El olor a salsa de tomate y albahaca inundó la cocina y, por un momento, me sentí en paz. Puse la mesa con el mantel bueno, el que no usábamos a diario. Compré una botella de vino tinto decente con mi propio dinero. A las 8 en punto, todo estaba listo. Mamá estaba en el sillón, mirando su teléfono, con esa expresión de preocupación perpetua que solo reservaba para Lucía. ¿Ha llamado tu hermana?, preguntó sin levantar la vista, ni siquiera notando que yo me había puesto un vestido nuevo. No, mamá, dijo que vendría a las 8. Seguro se le hizo tarde. Ya sabes cómo se pone cuando discute con Marcos. Pobrecita, tiene un corazón tan frágil. Me serví una copa de vino y me senté a esperar. El reloj de la cocina hacía un tic-tac que se me clavaba en la sien. Las 8:15, las 8:30. La lasaña se enfriaba en el centro de la mesa. Yo miraba las velas que había encendido, viendo cómo la cera se derretía, sintiendo una opresión en el pecho que no era hambre, sino una mezcla de vergüenza y soledad. A las 9:10, la puerta se abrió de golpe. Lucía entró como un huracán, con los ojos rojos y el maquillaje corrido, tirando el bolso al suelo. «Es un imbécil», gritó, ignorando por completo la mesa puesta, las velas y mi presencia. «No puedo creer que me haya hecho esto». Mamá saltó del sillón como si tuviera un resorte. «Mi vida, ¿qué pasó? Ven aquí. Siéntate». Me dijo que soy inmadura, sollozó Lucía, dejándose caer dramáticamente en una de las sillas del comedor, apartando mi copa de vino con un gesto brusco. «¿A mí? ¿Qué le he dado todo?» Yo me quedé de pie junto a la estufa, miré a mi madre abrazando a Lucía, acariciándole el pelo,
susurrándole consuelos. Miré mi lasaña, que ya debía estar tibia y pastosa. Nadie me miró a mí. ¿Vamos a cenar?, pregunté en voz baja, casi pidiendo perdón por interrumpir el drama. Mamá me lanzó una mirada severa, como si hubiera dicho una blasfemia. ¿No ves cómo está tu hermana, Elena? Por favor, ten un poco de empatía. Es mi cumpleaños, dije. Fue un susurro, pero en el silencio repentino de la cocina, sonó como un grito. Lucía levantó la vista, sorbiendo por la nariz. ¡Ay! ¿Verdad? Felicidades, Elena. Perdón, es que mi vida es un desastre ahora mismo. No tienes idea de lo que se siente. Felicidades, hija, dijo mamá rápidamente, queriendo cerrar el tema para volver a lo importante. Vamos a comer, que a Lucía le vendrá bien algo caliente para el estómago. Nos sentamos. La cena fue un monólogo de Lucía sobre las injusticias del mundo, sobre lo incomprendida que era y sobre sus deudas. Sí, también tenía deudas. Yo comía en silencio, sintiendo que cada bocado se me atragantaba. Entonces llegó el momento del postre. O lo que debía ser el momento del postre. No había pastel, porque yo no había comprado uno y, evidentemente, ellas tampoco. Pero mamá se levantó y fue a su habitación. Regresó con una cajita de terciopelo azul oscuro. Mi corazón dio un vuelco. La reconocí al instante. Era la caja donde la abuela guardaba su cadena de oro con el dije de amatista. La abuela me había prometido esa cadena antes de morir. Me dijo: Elena, tú eres la fuerte, la que tiene los pies en la tierra como yo. Esto es para ti cuando seas mayor. Mamá la había guardado para el momento adecuado. Pensé, al fin, se acordó. Este es el gesto que borra la indiferencia de hoy. Mamá puso la cajita sobre la mesa, sonrió, pero no me miraba a mí, miraba a Lucía, que seguía limpiándose las lágrimas con una servilleta de papel. Sé que hoy ha sido un día difícil, empezó mamá, y sé que hoy es una fecha especial. Extendí la mano instintivamente, un movimiento de milímetros, esperando recibir la caja. Pero la mano de mamá desvió la trayectoria, empujó la cajita de terciopelo hacia Lucía. El tiempo se detuvo. Literalmente sentí que el aire salía de la habitación. Mamá, dije, con la voz estrangulada, eso es. La abuela dijo que, mamá me interrumpió con un gesto de mano, como quien espanta una mosca, sin dejar de mirar a mi hermana con ternura. Lo sé, Elena, pero mira a tu hermana, está destrozada. Necesita algo que le recuerde lo valiosa que es, algo que le dé luz en este momento tan oscuro. Lucía abrió la caja. La amatista brilló bajo la luz de la lámpara del comedor. Es hermosa, mamá, susurró Lucía, poniéndosela inmediatamente. Ya no lloraba, se miraba en el reflejo de la ventana. Miré a mi madre, buscando una explicación, un rastro de culpa, algo, pero era mi regalo, dije, y me odié por cómo me tembló la voz. Hoy es mi cumpleaños. La abuela me la dejó a mí. Mamá suspiró, esa exhalación de paciencia agotada que usaba cuando yo me ponía difícil. Elena, no seas materialista. Tú tienes trabajo, tienes estabilidad, estás bien. Tu hermana no tiene nada ahora mismo. Ella lo necesita más. Luego, soltó la frase que se me quedaría grabada como un hierro candente, la frase que cambió todo dentro de mí esa noche. Ella lo merece más en este momento, porque ha sufrido mucho. Me quedé paralizada. No era solo la joya, era el mensaje. Mi estabilidad, mi esfuerzo, mis sacrificios, mi lealtad. Todo eso jugaba en mi contra. El hecho de que yo no fuera un desastre significaba que yo no necesitaba amor, ni atención, ni herencias. Ser funcional era mi condena. Ser un desastre era la moneda de cambio para obtener el afecto de mi madre. Lucía se levantó para abrazar a mamá. Gracias, mami, eres la mejor. De verdad me siento un poquito mejor. Yo me levanté despacio. Ellas seguían abrazadas, comentando lo bien que le quedaba el color violeta a la piel de Lucía. Empecé a recoger los platos sucios.
El ruido de los cubiertos contra la loza fue lo único que rompió su burbuja por un segundo. ¿No vas a brindar?, preguntó Lucía, tocando el collar con la punta de los dedos. Tengo dolor de cabeza. Mentí. Mi voz sonó plana, muerta. Bueno, deja los platos ahí, mañana los lavas, dijo mamá, volviendo a sentarse para admirar a su hija favorita. Fui a la cocina. No dejé los platos para mañana, los lavé en ese mismo instante. El agua caliente me quemaba las manos, pero no la sentía. Mientras frotaba la fuente de la lasaña, escuchaba sus risas en el comedor. La crisis de Lucía había terminado gracias al regalo. Mi cumpleaños había terminado en el momento en que esa caja se deslizó por la mesa hacia las manos equivocadas. Esa noche, no lloré. Me fui a mi habitación, cerré la puerta con seguro y saqué un cuaderno viejo que tenía en el fondo de un cajón. Me senté en la cama, con la luz apagada, solo iluminada por la farola de la calle que entraba por la ventana. Escribí la fecha, 24 de octubre, y debajo escribí una sola línea: ella lo merece más. Mamá eligió, yo tomé nota, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que algo se había roto para siempre. Ese collar no era solo una joya, era el último hilo que me ataba a la esperanza de ser vista por mi madre, y ella misma lo había cortado. Al día siguiente, mi comportamiento cambió. No fue un cambio explosivo, no grité, no hice las maletas, no las insulté, fue algo mucho más sutil, y por eso, mucho más peligroso. Empecé a desaparecer, pero no de la forma en que ellas creían. A la mañana siguiente, la fuente de lasaña seguía en el escurridor, boca abajo, pero con restos de grasa pegados en los bordes. Nadie había terminado de limpiar lo que yo empecé. Había migas de pan sobre el mantel y manchas de vino en la mesa, justo donde Lucía había estado gesticulando. En cualquier otro momento de mi vida, me habría levantado 10 minutos antes para dejar la cocina impecable antes de irme a trabajar. Era mi forma de pagar el alquiler emocional, de evitar conflictos, de ser la hija perfecta que no da problemas. Pero esa mañana, pasé por la cocina con el bolso al hombro y miré el desastre. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago, ese viejo reflejo de querer agradar, pero lo aplasté con el recuerdo de la frase de mi madre: ella lo merece más. Me hice un café solo, no puse la cafetera grande para las 3. Me bebí mi taza de pie, mirando por la ventana, lavé mi taza, mi cuchara, y me fui. Dejé el resto sucio. Fue mi primer acto de rebelión, pequeño, invisible para el mundo, pero tectónico para mí. Cuando regresé del trabajo esa tarde, el ambiente en casa estaba cargado. Mamá estaba lavando los platos con una violencia innecesaria, haciendo chocar la porcelana. Vaya horas de llegar, Elena, dijo sin mirarme. Salí a mi hora, mamá. Pues aquí hay mucho que hacer. Tu hermana se despertó tarde. Estaba muy deprimida, y yo he tenido que hacerlo todo. Creí que, al menos, habrías dejado la cocina recogida antes de irte. Sabes que me duelen las articulaciones. Ahí estaba, la manipulación sutil. Si yo no lo hacía, mamá sufría, y si mamá sufría, era mi culpa. Antes habría pedido perdón, habría corrido a quitarle la esponja de las manos. Tenía prisa, dije simplemente, y seguí caminando hacia mi habitación. Escuché el silencio atónito a mis espaldas, seguido de un suspiro dramático. «Qué egoísta te has vuelto últimamente», murmuró, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Entré en mi cuarto y saqué mi libreta. 25 de octubre. Me llamaron egoísta por no limpiar su desastre. Tomé nota. Durante las siguientes semanas, mi estrategia cambió. Dejé de comprar los yogures de marca que le gustaban a Lucía. Dejé de rellenar el depósito de gasolina del coche familiar, ese que yo casi nunca usaba pero que siempre casualmente estaba en reserva cuando Lucía lo soltaba. Empecé a retirar dinero en efectivo de mi cuenta cada vez que cobraba y lo guardaba en una caja fuerte pequeña que compré y escondí en el fondo de mi armario, detrás de las botas de invierno. En la superficie,
Yo seguía allí. Cenaba con ellas, asentía cuando Lucía contaba sus dramas interminables con Marcos, porque sí, habían vuelto, como siempre, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba calculando alquileres, depósitos, gastos de mudanza. La verdadera prueba de fuego llegó un mes después de mi cumpleaños. Estábamos cenando un guiso que mamá había preparado. Lucía estaba radiante, mirando su teléfono, sonriendo ante algún mensaje. Noté algo en su cuello, o más bien, la ausencia de algo. Lucía, dije, tratando de que mi voz sonara casual. ¿Dónde está el collar de la abuela? No te lo has quitado desde mi cumpleaños. Lucía se tensó, dejó el tenedor en el plato y miró a mamá rápidamente antes de mirarme a mí. Ese cruce de miradas me heló la sangre. Ya lo habían hablado, ya tenían el guión preparado. ¡Ay! Elena, no empieces, dijo Lucía, poniendo los ojos en blanco. Lo perdí. ¿Vale? ¿Qué lo perdiste? Mi voz subió una octava. ¿Cómo que lo perdiste? Es oro. Es una amatista antigua. Es de la abuela. No fue mi culpa, gritó ella, poniéndose a la defensiva inmediatamente. Fui al gimnasio y me lo quité para no sudarlo. Lo dejé en la taquilla y cuando volví ya no estaba. Me lo robaron. Soy una víctima aquí. Y tú solo te preocupas por el objeto. Miré a mi madre, esperando que esta vez, por fin, hubiera un límite, esperando que dijeran, Lucía, eso es inaceptable. Mamá suspiró y tomó la mano de mi hermana. Ya está. Ya está. Fue un accidente. Lucía ha estado llorando toda la tarde por eso. Las cosas materiales van y vienen, Elena. Lo importante es que a ella no le pasó nada. No la hagas sentir peor de lo que ya se siente. Sentí un calor subirme por el cuello. No era rabia. Era odio. Un odio frío y lúcido. No se siente mal, mamá, dije, mirando fijamente a mi hermana. Si se sintiera mal, me lo habría dicho ella, o habría tenido más cuidado con algo que no le pertenecía en primer lugar. Eres increíble, chilló Lucía, levantándose de la mesa. Siempre tienes que hacerme sentir como una inútil. Mamá, dile algo, Elena. Basta, ordenó mi madre con voz dura. Tu hermana está pasando por mucho estrés. Un collar es un collar. No vamos a crucificarla por un descuido. Tú tienes muchas joyas que te compras con tu sueldo. No necesitas esa baratija para ser feliz. Deja de ser tan rencorosa. Me levanté despacio. No grité. Recordé mi plan. Tienes razón, dije suavemente. Es solo una cosa material. No importa. Ellas se relajaron visiblemente. Pensaron que habían ganado. Pensaron que yo había cedido, como siempre. Exacto, dijo mamá, volviendo a comer. Me alegra que entres en razón, pero yo sabía algo que ellas no. Yo conocía a Lucía, y sabía que Lucía no iba al gimnasio. Llevaba meses pagando la cuota con el dinero de mamá sin pisar las instalaciones. Esa noche, cuando todos dormían, hice algo que nunca había hecho. Revisé el perfil de Facebook de Marcos, el novio de Lucía. Era un perfil público. Bajé por las fotos recientes, y allí estaba, una foto subida hacía 3 días. Marcos estaba en una casa de empeños o una tienda de compra-venta de oro, haciendo un gesto de victoria con la mano, sosteniendo un fajo de billetes. El texto decía, solucionando problemas. Gracias nena por el apoyo. No era una prueba definitiva del collar, pero mi instinto no fallaba. Lucía no lo había perdido, lo había vendido, o se lo había dado a él para que lo vendiera, seguramente para pagar alguna deuda de juego o de fiesta de él. Mi madre había sacrificado el único recuerdo tangible que la abuela me había dejado, solo para que mi hermana financiara los vicios de su novio tóxico, y cuando pregunté, fui yo la materialista y la rencorosa. Volví a mi cuaderno, me temblaba la mano al escribir. 28 de noviembre, el collar no se perdió, se vendió. Mamá lo justificó. Mi herencia emocional financió a Marcos. No dije nada, solo tomé nota. A la semana siguiente, di el siguiente paso.
Fui a la oficina de recursos humanos de mi empresa. Hola, Elena. ¿Qué tal? Me saludó la directora. Hola, Marta. Quería preguntarte sobre la vacante en la sucursal del norte, la que está en la otra ciudad, a 4 horas de aquí. La de analista senior. Marta me miró sorprendida. Sí, sigue abierta, pero implica mudarse, y es un puesto con más responsabilidad. ¿No estabas cuidando de tu madre? Siempre dijiste que no podías alejarte. Las circunstancias han cambiado. Respondí con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Necesito crecer, necesito un cambio. Bueno, el sueldo es un 40% más alto, pero tendrías que empezar el 15 de enero. Es muy pronto. Es perfecto, dije. Salí de esa reunión con una oferta condicional en la mano. Faltaba mes y medio. En casa, la situación económica empezaba a tensarse. Como yo ya no compraba la comida extra, ni pagaba los pequeños lujos, ni llenaba el tanque, ni daba mi tarjeta para los pedidos de comida a domicilio de los viernes, el dinero de la pensión de mamá y lo poco que Lucía conseguía cuando trabajaba un par de días, se esfumaba rápido. No entiendo cómo se gasta tanto la luz este mes, se quejó mamá una noche, mirando una factura. Elena, ¿podrías encargarte tú de esta? Estoy un poco corta hasta que llegue el cheque del seguro. Era una factura de 150 euros. Miré el papel sobre la mesa. Tenía el dinero. Tenía miles ahorrados en mi caja fuerte y en mi cuenta secreta. Lo siento, mamá, dije, sin levantar la vista de mi libro. Tuve que pagar un curso del trabajo y me quedé a cero. ¿A cero? Mamá frunció el ceño. Pero si tú ganas bien. ¿Qué curso es ese? Uno obligatorio. Si no lo hago, me despiden. Era mentira. Una mentira fría y calculadora. Pero, ¿y qué hacemos? Van a cortar la luz si no pagamos antes del viernes. Miré a Lucía, que estaba limándose las uñas en el sofá. Quizás Lucía pueda aportar algo de lo que ahorró en el gimnasio, sugerí, con un tono inocente. Lucía saltó como si la hubiera pinchado. No tengo dinero, sabes que no tengo trabajo fijo. Bueno, dije, cerrando mi libro y levantándome. Entonces supongo que tendremos que usar velas. Dicen que es muy romántico. Me fui a mi cuarto, escuché a mamá murmurar, no la reconozco, se ha vuelto tan dura. No, mamá, no me he vuelto dura, me he vuelto justa. Esa noche cortaron el internet por falta de pago. Lucía tuvo un ataque de histeria porque no podía subir historias a Instagram. Yo me conecté con los datos de mi móvil. Me puse los auriculares con música relajante y dormí como un bebé, pero sabía que esto era solo la escaramuza inicial. La verdadera guerra estallaría en Navidad. Y yo tenía que estar lista, porque lo que iba a descubrir en las fiestas iba a doler más que el collar. Diciembre llegó con un frío que se colaba por las ventanas mal selladas, pero el verdadero hielo estaba dentro de la casa. Desde que cerré el grifo financiero, la dinámica había cambiado. Ya no había gritos constantes. Había una tensión silenciosa, como la calma antes de un terremoto. Mamá y Lucía cuchicheaban en las esquinas, callándose apenas yo entraba en la habitación. Me miraban con una mezcla de resentimiento y cálculo, como si estuvieran midiendo cuánto más podían estirar la cuerda antes de que se rompiera. Yo seguía con mi plan. Mi aceptación en el nuevo trabajo estaba firmada y enviada. Tenía fecha de inicio, 15 de enero. Tenía un apartamento temporal reservado en la nueva ciudad. Solo faltaba el acto final, sobrevivir a la Navidad y salir por la puerta sin mirar atrás. El 22 de diciembre, mamá entró en mi habitación mientras yo doblaba ropa. No llamó a la puerta, se sentó en el borde de mi cama con esa cara de mártir que había perfeccionado con los años. Elena, tenemos que hablar de la cena de Nochebuena, dijo, alisándose la falda. Sé que has estado extraña últimamente con el dinero, pero es Navidad. Tu hermana ha invitado a Marcos. Queremos hacer algo bonito, un pavo relleno, mariscos, buen vino. He hecho la lista y son unos 300 euros. Me quedé quieta,
con una camisa a medio doblar en las manos. 300 euros. Yo tenía miles ahorrados para mi huida, pero no se trataba de la cantidad, se trataba del principio. No tengo 300 euros para una cena, mamá, respondí sin mirarla. Podemos cenar pollo y ensalada. Lo importante es estar juntos. No, mamá soltó un resoplido de indignación. ¿Pollo? ¿Con Marcos aquí? ¿Quieres que quedemos como unos indigentes? Él viene de una familia que tiene dinero, Elena. No podemos hacer el ridículo. Además, es la primera Navidad que pasan juntos formalmente. Tiene que ser perfecto. Entonces que Marcos pague el pavo, dije, girándome para meter la camisa en el cajón. Es un invitado. La voz de mamá subió de tono. Eres increíble, trabajas todo el día, no gastas en nada, no tienes novio, no sales. ¿Qué haces con tu dinero? Parece que disfrutas viéndonos sufrir. Tu hermana está ilusionada. ¿Tan difícil es para ti darle ese gusto? No voy a pagar la cena, mamá, lo siento. Ella se levantó de golpe, roja de ira. Muy bien. Ya veré cómo lo soluciono. Como siempre, yo me sacrifico y tú miras. Pero te advierto una cosa, Elena, la vida da muchas vueltas. Un día nos vas a necesitar y te vas a encontrar muy sola. Salió dando un portazo. Esa tarde salí a caminar para no escuchar sus quejas por teléfono. Cuando volví, la casa estaba sospechosamente tranquila. Lucía no estaba y mamá estaba en la cocina, tarareando. Había bolsas de supermercado sobre la encimera. Bolsas caras, gourmet, mariscos, botellas de vino de etiqueta negra. Me detuve en el umbral. ¿De dónde salió todo esto?, pregunté. Mamá me sonrió. Una sonrisa afilada y triunfante. Dios provee. Hija, no todos son tan duros de corazón como tú. Conseguí el dinero. Vamos a tener la Navidad que tu hermana se merece. No dije nada. Me fui a mi cuarto. Pero algo no me cuadraba. Mamá no tenía crédito en las tiendas. Su pensión llegaba el día 25. Lucía no tenía un céntimo. ¿De dónde habían sacado casi 400 euros en comida de lujo de la nada? La respuesta llegó 2 días después, el 24 de diciembre por la mañana. Mamá y Lucía habían salido a la peluquería para estar guapas para Marcos, dijeron. Yo me quedé sola en casa. Fui al salón a buscar un cargador y vi el bolso de mamá dejado descuidadamente sobre el sofá. Estaba abierto. Asomaba un sobre marrón, grueso, con el logotipo del banco. Sabía que no debía tocarlo. Sabía que cruzar esa línea era violar su privacidad, pero mi instinto gritaba. Recordé la solución divina para la cena. Recordé las risitas secretas. Saqué el sobre. Lo que leí me hizo tener que sentarme en el sofá porque las piernas me fallaron. No era un extracto de cuenta, era una copia de un contrato de préstamo personal urgente, de esos con intereses abusivos, firmado hacía 2 días. Pero eso no era lo peor. El préstamo no era de 300 euros para la cena, era de 12.000 euros. Mis ojos recorrieron el documento a toda velocidad, buscando el destino del dinero. Había una nota manuscrita de mamá grapada al final, una especie de recordatorio o borrador, transferencia a cuenta de Marcos R., inversión negocio coches, 10.0 euros, resto para gastos Navidad y enero. Se me heló la sangre. Mamá había pedido un préstamo de 12.000 euros a su nombre para dárselo al novio de Lucía, a Marcos, el mismo que había empeñado el collar de la abuela, el mismo que no trabajaba. Y entonces, leí la cláusula de aval. Como la pensión de mamá no era suficiente para esa cantidad en un crédito rápido, había puesto como aval solidario la casa, nuestra casa, la casa que papá había pagado con años de esfuerzo, la casa donde yo vivía y pagaba la luz, el agua y el internet. Si mamá no pagaba y con su pensión era imposible que pagara las cuotas de casi 400 euros mensuales más los intereses, el banco iría contra la casa. Pero lo que me terminó de romper fue encontrar un segundo papel en el sobre. Era una hoja de libreta con cálculos hechos con la letra de mamá. Decía, cuota préstamo, 380 euros.
Luz y aguas 150 euros. Comida 300 euros. Total gastos 830 euros. Y al lado, encerrado en un círculo rojo, pedir a Elena que suba su aportación a 900 euros a partir de enero. Decirle que subieron los impuestos de la casa. Ahí estaba, negro sobre blanco. No solo estaba arriesgando el techo sobre nuestras cabezas para financiar la fantasía empresarial de un vago, sino que planeaba que yo pagara ese préstamo sin saberlo. Iba a convertirme en la esclava financiera de la deuda de Marcos. Iba a trabajar mis 8 horas diarias para que el novio de mi hermana jugara a ser empresario, mientras mi madre me mentía a la cara diciéndome que era para impuestos. Sentí náuseas, físicas y reales. Tuve que correr al baño para no vomitar en la alfombra. Todo el amor, toda la lealtad, toda la culpa que alguna vez sentí por ellas se evaporó en ese instante. Ya no eran mi familia, eran parásitos. Y yo había sido el huésped perfecto durante años. Escuché la llave en la cerradura. Risas. Habían vuelto. Elena, gritó Lucía desde la entrada. Mira qué mechas me han hecho. Marcos va a alucinar. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Estaba pálida. Pero mis ojos tenían un brillo que no había visto antes. Era determinación pura. Guardé el documento en el sobre y lo dejé exactamente como estaba en el bolso. Hice una foto rápida con mi móvil a los papeles antes de guardarlos, por si acaso. Salí al pasillo. Mamá estaba sacando pasteles de una caja. ¿Estás ahí?, dijo mamá, sin mirarme. Pon la mesa, que Marcos llegará en 1 hora. Y por favor, pon buena cara. No nos amargues la noche. Hoy es una noche de paz y amor. Claro, mamá, dije. Mi voz sonó tranquila, casi dulce. Daba miedo. Voy a poner la mesa. Va a ser una noche inolvidable. Me fui a mi habitación. Saqué mi maleta grande, la que usaba para viajes largos. Empecé a meter mi ropa, mis documentos, mi ordenador, la caja fuerte con el dinero. Lo hice en silencio, con movimientos precisos. Cuando terminé, escondí la maleta debajo de la cama. Esa noche, durante la cena, me senté frente a Marcos. Él comía langostinos con las manos, chupándose los dedos, hablando de su gran proyecto inminente que los haría ricos a todos. Lucía lo miraba embobada. Mamá lo miraba como al hijo que nunca tuvo. ¿Y tú, Elena?, dijo Marcos con la boca llena, señalándome con una cabeza de gamba. Sigues en tu oficina aburrida, ¿no? Deberías aprender de nosotros, los emprendedores. El riesgo es donde está el dinero. Mamá rió nerviosa. Elena es más conservadora, Marcos, pero es buena chica, nos ayuda mucho. Sí, dije, levantando mi copa de vino. Soy muy conservadora, me gusta saber dónde va mi dinero. Hubo un segundo de silencio incómodo. Mamá me lanzó una mirada de advertencia. Bueno, dijo Lucía, brindemos. Por el futuro, por el año que viene, que va a ser el mejor de nuestras vidas. Levanté mi copa. Por el futuro, repetí. Miré a mi madre a los ojos y sonreí. Y por las sorpresas que nos trae enero. Ella me devolvió la sonrisa, pensando que me refería a su plan de subirme el alquiler. Pobre ilusa, no tenía ni idea de que la verdadera sorpresa no la daría ella. Esa fue mi última cena en esa casa. Comí el pavo que habían comprado con el dinero de mi futura deuda, bebí el vino pagado con la hipoteca de mi tranquilidad, y esperé a que terminara la fiesta, esperé a que Marcos se fuera, borracho y feliz, esperé a que Lucía y mamá se fueran a dormir, agotadas de tanta celebración y mentira. A las 4 de la madrugada, la casa estaba en silencio. Me vestí con ropa cómoda, saqué la maleta de debajo de la cama, escribí una nota. No era una carta larga, no merecían explicaciones sentimentales. Dejé la nota sobre la mesa de la cocina, justo encima de la factura de la luz que no habían pagado. Dejé mis llaves al lado, abrí la puerta de la calle. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero por primera vez en mi vida, no sentí frío.
Sentí que podía respirar. Cerré la puerta detrás de mí, sin portazos, solo un clic suave que cerraba un ciclo de 28 años. Caminé hacia la parada de taxis con mi maleta rodando por el asfalto. El sonido de las ruedas era la única música que necesitaba. El amanecer me encontró en un autobús interurbano, viendo cómo el paisaje familiar de edificios grises y calles estrechas daba paso a campos abiertos y autopistas infinitas. Mi teléfono empezó a vibrar a las 10 de la mañana. Primero fue una llamada de mamá, luego otra de Lucía. Luego mensajes de WhatsApp que empezaron siendo preguntas. ¿Dónde estás? ¿Fuiste a comprar pan? Y rápidamente escalaron a exigencias y pánico. No contesté, simplemente activé el modo no molestar y me puse a mirar las nubes. Por primera vez en años, el nudo en mi estómago había desaparecido. No sentía culpa. Sentía una ligereza tan extraña que me mareaba. La nota que dejé en la cocina era breve. No había insultos, solo hechos. Decía, mamá, vi el contrato del préstamo en tu bolso. Sé que pusiste la casa como aval para darle 12.000 euros a Marcos. También leí tu nota sobre subirme el alquiler para que yo pagara esa deuda sin saberlo. No voy a financiar mi propia ruina ni los caprichos de un estafador. A partir de hoy, dejo de ser la hija que resuelve todo. Las llaves son tuyas. La deuda, también. Suerte. Llegué a mi nueva ciudad 2 semanas antes de empezar el trabajo. Me alojé en un hostal barato mientras buscaba piso. Esos primeros días fueron de una soledad absoluta, pero era una soledad limpia. Nadie me gritaba, nadie me exigía, nadie me hacía sentir invisible en mi propia casa. Podía dejar una taza sucia en el fregadero y nadie me juzgaba. Podía comer lo que quisiera sin tener que ceder mi parte a nadie. El 15 de enero, empecé mi nuevo trabajo. Era duro, con muchas responsabilidades, pero me pagaban lo que valía y me trataban con respeto. Alquilé un estudio pequeño, de apenas 30 metros cuadrados. No tenía lujos, pero tenía una ventana grande por la que entraba el sol de la tarde y, lo más importante, la cerradura de la puerta solo tenía mis huellas. 2 meses después, recibí una carta en mi trabajo. No tenía remitente, pero reconocí la letra temblorosa de mi madre. Dudé si tirarla a la basura, pero la curiosidad, o quizás una vieja herida que aún supuraba, me hizo abrirla. La carta era un caos de lágrimas y reproches mezclados con súplicas. Me contaba que Marcos se había ido. Sorpresa. A las 3 semanas de recibir el dinero, dijo que tenía que viajar para cerrar el negocio y nunca volvió. Se llevó los 10.000 euros restantes, el coche de Lucía y hasta la televisión del salón. Lucía estaba devastada, sumida en una depresión profunda, sin salir de la cama. Pero lo peor venía después. El banco había empezado a llamar. La primera cuota había vencido y no tenían cómo pagarla. Mamá había intentado pedir prórrogas, pero los intereses de demora se acumulaban. Hija, por favor, escribía al final. Sé que estás enfadada, y tienes razón, pero es nuestra casa, es la casa de tu padre. Si no nos ayudas, nos van a embargar. Lucía no puede trabajar en su estado. Yo estoy vieja, tú eres la única esperanza. Vuelve, o al menos mándanos dinero. Te prometo que todo será diferente. Dejé la carta sobre mi escritorio y miré por la ventana. La ciudad bullía de vida ahí fuera. Sentí una punzada de dolor. Claro que sí, eran mi madre y mi hermana. La idea de que perdieran la casa donde crecí me dolía, pero luego recordé la frase, ella lo merece más. Recordé la mirada fría de mi madre cuando le dio mi collar a Lucía. Recordé el cálculo frío en ese papel para hacerme pagar una deuda ajena mediante engaños. Si yo enviaba dinero ahora, no estaría salvándolas. Estaría validando lo que me hicieron. Estaría diciéndoles que, sin importar cuánto me humillaran, yo siempre volvería para limpiar su desastre. Y eso no era amor, era sumisión. No contesté la carta. Cambié mi número de teléfono definitivamente. Bloqueé sus perfiles en redes sociales. Cerré la puerta blindada de mi nueva vida. Supe,
por una antigua vecina que me encontró en Facebook meses después, que tuvieron que vender la casa a un precio ridículo para saldar la deuda antes de que el banco se la quedara. Se mudaron a un piso de alquiler en un barrio periférico, mucho más pequeño. Mamá tuvo que volver a trabajar cuidando ancianos a pesar de sus dolores. Lucía tuvo que conseguir trabajo de cajera en un supermercado porque ya no había nadie que la mantuviera. Me contaron que mamá se pasa los días quejándose a quien quiera oírla de la hija ingrata que las abandonó cuando más la necesitaban. Dice que el dinero me cambió, que me volví una persona sin corazón. Que diga lo que quiera, yo sé la verdad. Yo sé que no me fui por el dinero, me fui porque me di cuenta de que en esa casa yo era solo un recurso, no una persona. Me fui porque entendí que la única forma de que me respetaran era quitarles lo único que valoraban de mí, mi utilidad. Hoy es mi cumpleaños otra vez, 29 años. Estoy en mi pequeño estudio. He preparado lasaña, la misma receta de la abuela. He puesto la mesa para uno, con un mantel bonito y una vela. Me he comprado un regalo, una cadena de oro fina, con un pequeño dije de amatista. No es la de la abuela, pero es mía, pagada con mi esfuerzo, elegida con mi gusto. Me sirvo una copa de vino. El silencio en la habitación no es vacío, es paz. Miro la llama de la vela y pienso en ellas. No les deseo mal. Espero que encuentren su camino, que Lucía madure, que mamá entienda, pero ya no es mi responsabilidad. Levanto la copa y brindo conmigo misma, mirando mi reflejo en la ventana. Felicidades, Elena, susurro. Te mereces esto, te mereces la paz, y por primera vez en mi vida, me lo creo de verdad. Aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, y que a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por ti misma es irte de donde no te quieren bien. Tomé nota de todo, y la lección final fue esta: nunca pongas la llave de tu felicidad en el bolsillo de otra persona. Gracias por escucharme. Si alguna vez te has sentido invisible, recuerda que tú tienes el lápiz para escribir el final de tu propia historia. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.